Hola, bienvenidos a Conceptos Bíblicos. Otra vez estamos en este espacio de diálogo y el título de esta semana, ¿cuál es, Alex? El título es Tiempo de perder. Cuando vivimos en la presencia de Dios y dejando que Él sea soberano en nuestras vidas, las pérdidas pueden llegar a transformarse en una oportunidad de ganar una vida más plena. Comenzamos. Desde el Edén, el ser humano perdió su salud. Aunque tengamos vidas aparentemente sanas y sin la manifestación de síntomas de deterioro físico, todos llevamos por dentro una bomba de tiempo que explotará en cualquier momento como resultado del pecado. Es por esta razón que Dios no tiene nada que ver con nuestras enfermedades, nuestro deterioro físico o cualquier malformación congénita que una persona pueda tener en el momento de nacer. Seguramente has escuchado muchas veces a personas decir que es la voluntad de Dios que esté enfermo o que tenga cáncer o que pierda alguna parte de su cuerpo. Y yo te pregunto, ¿es realmente esta la voluntad de Dios? ¿Dios inflige dolor, sufrimiento o enfermedad para darnos lecciones en la vida? ¿De Dios proviene lo malo y también lo bueno? ¿Qué tú crees, Jorge? Sin duda que Dios hace solamente lo bueno. Y eso de buscar esto es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios, fue la voluntad de Dios que yo esté enfermo, yo diría que Dios es soberano. Y en la soberanía de Dios, Dios tiene la capacidad de hacer que Satanás siempre pierda. O sea, Satanás siempre es el que nos causa daño. Y a veces nosotros permitimos ese daño por nuestras malas decisiones. Sin embargo, al buscar a Dios, Dios hasta ese daño que Satanás nos provocó, lo transforma en una bendición. Y eso con seguridad. Ahora, cuando yo estaba pensando en esto, me viene a la mente la historia de Job. Nadie en la Biblia sufrió como Job. Sin embargo, ¿te acuerdas cuando él piensa que Dios le retira todas las cosas y le retira incluso su salud? Él dice, Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Para él fue Dios el que le quitó todas las cosas, incluso su salud personal, su salud física. Pero al final él se da cuenta de que estaba equivocado, porque él dice, Señor, yo te escuchaba o te conocía de oídas y ahora mis ojos te pueden ver. Eso quiere decir que lo que él dijo al principio no estaba tan cierto cuando lo dijo. Justamente, y cuando Moisés escribe, le hace decir a Dios, cuando dialoga con Satanás, le dice, y tú me has incitado para que le quite todo a Job. O sea, hasta el mismo Moisés, cuando escribía, tenía una tendencia a sentir como que Dios provoca todo. Y justamente el libro de Job es para hacernos dar cuenta que Satanás es el que provoca las malas cosas, pero Dios prevalece sobre las cosas que nos hace Satanás para bendición. Amén. La confianza es un estado mental que produce una sensación de estabilidad y sosiego, que pone las bases para el crecimiento y la felicidad, tanto en relaciones familiares, sociales, políticas y financieras. La confianza está directamente relacionada con la responsabilidad. En otras palabras, la responsabilidad genera confianza. ¿Y qué es la responsabilidad? Es la capacidad que tiene una persona de asumir voluntariamente los compromisos que se acordaron en una relación y cumplirlos sin que haya de por medio ningún tipo de control. Por ejemplo, una persona que tiene que ser controlada o exigida para cumplir su palabra no genera confianza. Una persona que hace simplemente lo que siente de acuerdo a las presiones y las circunstancias, sin importarle los compromisos que asumió en el pasado, es una persona en la cual no se puede confiar. Pero la confianza no se exige. Se gana mostrando con hechos y actitudes que uno es un ser responsable con los compromisos asumidos. Quiero preguntar, ¿cómo puede ganar la confianza nuevamente un cónyuge que ha sido infiel? ¿Puede la víctima de un engaño recuperar la confianza en su cónyuge a través del control? ¿Qué relación hay entre la confianza y la libertad? ¿Puede haber personas que son tóxicamente desconfiadas? ¿Qué te parece, Alex? Son muy buenas preguntas y bien difícil, por así decirlo. Yo creo que sí se puede recuperar la confianza. Es un proceso bien largo y que involucra a las dos partes en el matrimonio. Tienen que estar los dos involucrados y queriendo lo mismo para poder lograrlo. Pero no creo que nunca se puede ganar la confianza a través del control. Hay una cosa, cuando alguien traicionó la confianza de alguien, genera una herida. Y para que una herida sane, necesita tiempo. Y por eso, por ejemplo, el que se equivocó traicionando no puede decir, no, bueno, ahora yo me arrepentí y entonces tenés que confiar de un día para el otro. No, porque ya causó la herida, causó la desconfianza. Entonces, una persona que traicionó a otra persona tiene que ser consciente que necesita mostrar con hechos, ganar nuevamente esa confianza con hechos que respalden lo que está pidiendo.
Por supuesto, hay otras personas que ya son tóxicamente desconfiadas, que a pesar de que le den hechos, a pesar de que le den pruebas, por experiencias del pasado desconfían de todo el mundo. Eso también genera un ambiente tóxico que no genera crecimiento. Y por eso es como vos decías, tiene que haber de los dos lados. Pero la confianza solamente se puede dar en libertad. No podemos lograr confianza, confiar en alguien si es que no ofrecemos libertad a esa persona. Otra manera de perder la confianza es a través de la violencia familiar. Lamentablemente el pecado ha ejercido tanta influencia en nosotros que hay veces en que tanto el abusador como la víctima de violencia no son conscientes de su condición y piensan que lo que hacen y viven es normal y aceptable en el ámbito familiar. Y ya que la lección explica en detalle qué es la violencia familiar y cómo afrontarla, me voy a enfocar en nuestra familia extendida, que es la iglesia, y en cómo vemos a Dios. Un tipo de violencia familiar que es común ver en las iglesias es la violencia psicológica. Violencia psicológica es definida como actitudes que tienen por objeto causar temor, intimidar y controlar las conductas, sentimientos y pensamientos de las personas. No voy a detenerme en los ejemplos, pero creo que todos hemos sido testigos alguna vez de sermones que tienen como objetivo causar temor o intimidar, usando imágenes del juicio de Dios para controlar la conducta de los oyentes. Y como dirían algunos, para llevar las personas a Dios. ¿Y qué podemos decir de cuando malinterpretamos versos como Hebreos 12:6? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, dando a entender que Dios acepta o promueve hasta practica la violencia familiar en su propia familia. Pregunto, ¿a veces detectamos fácilmente cuando en un hogar hay presencia de algún tipo de violencia familiar? Pero a menudo nos cuesta identificar la violencia familiar en nuestras iglesias. Si estás de acuerdo con esta declaración, te pregunto, ¿por qué crees que esto sucede así? ¿Será que la ideología de el fin justifica los medios tiene algo que ver en esto? ¿Es correcto infundir temor a las personas con respecto a las consecuencias del pecado y el juicio final para que se entreguen a Dios? ¿Acaso la Biblia no dice que debemos temer a Dios? Como en algunos versos de la Biblia lo dice. ¿Cómo entender Hebreos 12:6 entonces a la luz de la vida de Jesús? ¿Qué tú crees, Joel? Una de las cosas que yo he oído desde chiquito, no sé si a ustedes les ha pasado, pero eso de el padre que llevaba a la hija y le hacía clavar un clavo en la madera, entonces decía, el clavo lo podemos sacar, pero las consecuencias siempre quedan, entonces nos decían, no hay que pecar porque las consecuencias siempre quedan. Y siempre me enseñaron, la mayoría de las charlas que escuchaba como joven, que no había que pecar por temor a las consecuencias. Y así crecí. Y es más, como pastor muchas veces yo fui culpable de hacer violencia psicológica en los miembros de iglesia. Hasta que empecé a entender el Evangelio, y cuando entendí el Evangelio me di cuenta que nosotros no debemos dejar de pecar por miedo a las consecuencias, sino por amor a Cristo. O sea, esa es la mayor motivación y esa es la motivación real. Pero sí, muchas veces lo que vos decís, Alex, es real. Lo hemos utilizado, yo fui culpable de eso también por mucho tiempo, de querer manipular a la gente para que tome decisiones correctas. Y justamente en el reino de Dios no se puede lograr nada por violencia, nada por coerción. Es más, está ese versículo que dice, cuando dicen vayan a las plazas y empújenlos y háganlos entrar, fuércenlos a entrar. Y entonces lo usamos eso como para muchas veces presionar bautismos. Totalmente sacado fuera de contexto, interpretado mal ese versículo. O sea, no interpretado a través del carácter de Dios, sino a través de lo que nosotros queremos lograr. Ahora, tú decías algo muy importante. Tú cambiaste tu manera de predicar o de hacer el llamado a las personas para que entraran a la iglesia o para que conocieran a Dios una vez que entendiste el Evangelio. Y eso es todo. Yo creo que si nosotros entendemos el Evangelio y que el Evangelio no hay que ayudarlo, simplemente exponerlo, lanzarlo, presentarlo, el Evangelio es suficientemente poderoso como para traer a las personas a Jesús. Incluso para manejar los tiempos, cuando una persona tiene que entregarse o no. O sea, porque cuando presentamos el carácter de Dios como realmente es a través de Cristo, eso genera atracción. Pero en unas personas genera una atracción inmediata, en otras una atracción más lenta, pero en todos va generando, el que no se resiste, va generando una atracción que va a traer salvación. Ahora, ¿qué se entiende por temor en la Biblia? Cuando dice que debemos temer a Dios. Bueno, yo sí ahora entiendo que temer a Dios significa ponerlo a Dios en primer lugar, o sea, que Dios sea el centro de tu vida, que Dios sea todo, o sea, que vivas para la gloria de Él, pero no tiene nada que ver con miedo, tiene que ver con respeto, no un respeto al estilo de la Edad Media que nos enseñaron de silencio, de tener miedo, no, es un respeto de confianza, es el respeto que hace crecer relaciones.
Por supuesto. Ahora, en este texto, para terminar este bloque de preguntas, en este texto de Hebreos, cuando dice Dios al que ama disciplina y azota al que toma por hijo, ¿cómo podemos entender eso entonces? Bueno, es lo que siempre llegamos a las conclusiones, que la letra de la Biblia no es lo inspirado, es el mensaje de la Biblia. Entonces las letras, las palabras de la Biblia muchas veces son imperfectas y nosotros tenemos que ver a qué mensaje apuntan. Pero no por una palabra podemos sacar una conclusión y describir a través de una palabra a Dios, sino que las palabras tenemos que interpretarlas a través de lo que Dios es, a través del mensaje general y a través de Jesús. Ahora, si Dios a todos sus hijos, a todo el que ama disciplina, a nadie amó más que Jesús, porque de hecho Jesús varias veces cuando Jesús estaba en la tierra, la voz del cielo se escuchó que decía, este es mi hijo amado. Así que a Jesús en algún momento lo tuvo que haber disciplinado. Bueno, ahora, yo interpreto disciplina de una manera diferente al de castigo. Antes pensaba que disciplina era castigo. Ahora, disciplina entiendo que son los esfuerzos que hace Dios para que yo crezca. Y a veces Dios sí hace cosas de menos. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo en el Getsemaní, papito, te pido que pases de mí esta copa. Dios hizo silencio. Esa fue la disciplina de Dios para Jesús. O sea, el silencio de Dios. Pero no es que Dios se enojó y le dijo, ¿cómo me estás pidiendo esto? No, simplemente hizo un silencio. Me imagino que, no sé si Dios le caerán lágrimas a Dios el Padre, pero debe haber llorado con Jesús. Debe haber querido bajar y él mismo explicarle a Jesús, pero hizo silencio. Esa fue la disciplina de Dios. Claro, es lo que hablábamos en lecciones pasadas, que la palabra disciplina y discipular tienen la misma raíz. Así que en ese momento lo que estaba haciendo Dios era discipulando a Jesús, de cierta manera. Le estaba mostrando el camino que tenía que seguir. Era una forma de discipularlo. Y por eso, cuando Dios haga silencios, cuando hay cosas en la vida que tú y yo no entendamos, simplemente miremos a Jesús, miremos que a través de Jesús conocemos a Dios y que Jesús siempre estuvo al lado del pecador. Podemos perder la libertad mediante cualquier tipo de adicción. ¿Y qué es una adicción? Hace un tiempo escuché una charla donde se decía que toda adicción es un acto de adoración. En otras palabras, las adicciones son los dioses a los que recurrimos con el fin de solucionar un problema de insatisfacción interior que puede ser generado por circunstancias que nos amenazan en la vida. Las personas que están en vicios han llegado a ellos usándolos como una solución a una sensación de no sentirse amados, o cuando se sienten sin propósito en la vida, o cuando sienten que no tienen fuerzas para enfrentar un problema. Justamente para todas esas circunstancias, Dios es la solución perfecta. Cuando en nuestra vida Dios no es adorado, quedamos condicionados para transformar cualquier cosa en un objeto de adoración que nos quitará la libertad y nos hará adictos a algo. Y te pregunto, ¿qué es lo que hace que una persona crea que un vicio o una adicción sea una solución para su problema? ¿Qué te parece, Alex? ¿Qué es lo que hace que una persona crea que una adicción va a solucionar su problema? Yo creo que las adicciones es una manera rápida y fácil de poder salir de los problemas. No tienes que enfrentarlo, simplemente recurres a algo que en cierta manera lo adormece o lo deja inconsciente por un tiempo. Bueno, creo que ahí está la clave. Nosotros, cuando tenemos un problema, eso genera tensión en nosotros. Entonces hay diferentes escapismos, y en esto sean los vicios, que generan cierto alivio. Es un alivio momentáneo, pero no algo que, digamos, va a traer paz, sino alivio. Por ejemplo, la pornografía. Generalmente cuando hablamos con gente que cayó en pornografía es porque tienen hogares con problemas, o sea, hay ciertas situaciones. Entonces, cuando ellos recurren a la pornografía, sienten alivio, un alivio momentáneo. Y ese alivio, el alivio genera cierta adicción, o sea, esa sensación de alivio. Eso nos hace pensar que solucionamos el problema, cuando simplemente eso fue tocar el síntoma. Esconderlo debajo de la alfombra. Claro, la tensión es un síntoma, ese no es el problema. O sea, la paz va a venir cuando soluciona el problema de fondo. Y justamente con Dios se soluciona el problema de fondo, cuando hay entrega total. El gran problema es que el vicio, como me genera cierto alivio y cierta adicción, yo prefiero seguir con el vicio antes de entregarme totalmente a Dios. Y por eso muchas veces tengo mucha gente que nos escribe y todo eso diciendo, pero yo quiero dejar. No, hasta la persona no se quiebra. Por ejemplo, los otros días estaba hablando a alguien que hablaba que estaba en pornografía, tenía una familia muy buena, o sea, hijos y todo, y era una persona muy responsable en la iglesia, pero no podía dejar la pornografía. Y tenía una mujer que era fantástica. Pero ¿qué le pasó a esta persona? Nunca tuvo un problema con su mujer. Entonces, hasta que no llega una crisis, no quiere entregar todo.
Y hasta que no entreguemos todo no puede haber verdadera victoria y no puede haber verdadera paz tampoco. Y por eso muchas veces nosotros buscamos los vicios con tal de no entregarnos. La respuesta es entrega y es entrega total. Cuando una persona pasa por la pérdida de un ser querido, muchas veces nos acercamos a él y le decimos versos como: a los que aman a Dios, todas las cosas les suceden para bien. O los caminos de Dios son mejores que los nuestros, entre otros. Y yo te pregunto, ¿será que versos como estos son apropiados para un momento así? ¿Es la muerte algo que Dios tiene para los que le aman? ¿O es la muerte uno de los mejores caminos para nosotros? Como cristianos verdaderamente entregados a Cristo, creo que la muerte tiene una connotación que para alguien que no está entregado a Cristo y no conoce el mensaje de la Biblia tiene otra. Y por lo tanto nosotros tenemos que saber a quién estamos abordando y nosotros no podemos ir a alguien que todavía no tiene una relación con Jesús y decirle todo va a salir bien, Dios está contigo, tienes que tener fe. O sea, es como un insulto para esas personas. Pero para aquellos que estamos con Cristo y que hemos creído en el mensaje de Él, yo me doy cuenta, por ejemplo, yo comparo la muerte con algo parecido cuando voy viajando con mis chicos y me dicen ¿cuánto falta para llegar? Y faltan como 7 horas para llegar al destino. Y nosotros con Amelia le decimos duérmanse rápido. Y no quieren dormirse hasta que al final se duermen. Y cuando se duermen, se durmieron 2 horas y cuando se despiertan están contentos por el hecho de que se durmieron, porque se les hizo el camino más rápido. Yo creo que para los cristianos la muerte en ese sentido no es muerte, es porque con Cristo no hay muerte, es simplemente un descanso y es lo que dice la Biblia. Claro, para aquellos que todavía no conocen a Cristo, la muerte es fatal, es algo fatal. Y por eso nosotros tenemos que ver a quién estamos abordando con nuestros mensajes y ponernos en el lugar de la persona que está sufriendo y de acuerdo a cómo ve la persona, tenemos que estar al lado de la persona. Como Dios está al lado de la persona, aunque no entienda bien las cosas, allí está Dios para consolarla. Yo creo que estos versos se aplican si nosotros lo aplicamos de una manera personal, en nuestra propia vida. Para mí la muerte sería ganancia, como dice Pablo, ¿me entiendes? Pero cuando yo se lo digo a una persona que está sufriendo, yo creo que le haría mucho daño a esa persona. Porque en ese momento de dolor y sufrimiento, no quiere saber que es la voluntad de que la persona se muera. O aunque sea algo bueno que le va a pasar, aunque sea el mejor momento para que se muera porque su salvación está garantizada. Ella perdió a un ser que ama y no va a estar con esa persona por mucho tiempo ahora. Ahora, yo sí hay algo que quizás voy a ser un poquito radical y ojalá que nunca me pase a mí, pero yo veo que hay personas, por ejemplo, que se les muere un ser querido y pierden el sentido de la vida. Es como que la vida se acabó para ellos. Y ahí tenemos un problema realmente, porque la vida, para el que está en Cristo, acá esto es algo momentáneo. La vida tiene que ver con la eternidad. Y por eso sí, podemos tener tristeza, pero si cuando muere un ser querido perdemos el sentido de la vida, posiblemente hay algo que todavía no hemos descubierto de Dios. Posiblemente hay algo que todavía falta descubrir en Dios. Y ahora sí, puede sonar mal esto, puede ser que esa pérdida de esa persona nos esté dando la oportunidad de descubrir a Dios quién es para ganar la vida eterna, porque puede ser que esa persona, no para ganarla, sino para estar en la vida eterna, porque puede ser que esa persona esté en la vida eterna y yo por esa actitud de haber puesto a esa persona como un Dios para mi vida, como el Salvador para mi vida, perdí al Salvador que es Cristo. Y muchas veces Dios tiene que permitir eso para que yo realmente pueda tener una vida eterna de felicidad con esa persona que ahora lloro por su muerte. Llegamos al final y daremos la conclusión en 5 puntos. 1. Una persona que esté enferma físicamente puede ser saludable. Y una persona que parece saludable físicamente puede tener una vida enferma. 2. La confianza no se exige. Se la gana por medio de asumir responsabilidad en los compromisos pactados. 3. Cualquier tipo de violencia y abuso genera desconfianza. No podemos ganar personas para el reino de Dios por medio de la intimidación. Por ese medio, muchas personas pueden entrar a una iglesia, pero no entran al reino de Dios. 4. Toda adicción es un acto de adoración que muestra que no estamos recurriendo a Dios para solucionar nuestros problemas. Y 5. Si Dios está en el centro de nuestra vida y creemos en la eternidad, ni la muerte del ser querido más cercano puede quitarle sentido a nuestra existencia. Nos vemos la semana que viene con el tema Tiempos de dificultad. Chao.
Recuerda que si quieres mantenerte conectado con nosotros es una manera bien sencilla. Simplemente síguenos en nuestro canal de YouTube o síguenos también en nuestra página de Facebook. Ahí vas a recibir todas las notificaciones de cada uno de los programas que vamos sacando cada semana. También puedes descargar nuestra app y ahí en la página, en la parte que dice Pastor, vas a tener todas las notas de la lección con las preguntas y la puedes compartir en tu clase. Si te gustó este video, ya tú sabes, compártelo.